con tanta concurrencia en esta sala. Hemos tenido una jornada muy intensa, pero muy interesante, con panelistas de gran trayectoria, y no solamente de esta industria, ¿no? Sino de otro tipo de escenarios que nos generan una perspectiva distinta de la industria, del país. Así que, bueno, muchas gracias para todos. Me siento además muy complacida de estar acompañada el día de hoy con 4 abogados de gran trayectoria y experiencia. El doctor Sergio Povers no pudo llegar, pero aquí estamos con 4 abogados destacados de varias jurisdicciones: el doctor Vidales de México, el doctor Lorenzo de Brasil, la doctora Yamile de Dominicana y el doctor Andrés, colega local. El objetivo de este panel es hablar un poco de los avances que está teniendo la región en materia regulatoria, revisar que entre todos revisemos los avances e identificar hacia dónde va la industria, porque creo que sin duda no debemos pensar solamente como país al interno, sino ver también lo que va pasando en la región, porque sin duda siempre se presenta el efecto rebote, ¿no? Entonces, las buenas prácticas se replican, pero a veces también los desaciertos tienden a replicarse, y ahí es cuando es tan importante este diálogo para precisamente compartir experiencias. Entonces, para empezar, un poco ubicarnos en la foto de cómo van los mercados, quisiera empezar contigo, Andrés, porque Colombia, todos sabemos, país pionero en la región en regular el juego, que uno pensaría que ya después de 9 años es un mercado maduro, pero en el último año, también hemos estado conversando en la jornada de hoy, hemos sufrido varias medidas tributarias que sin duda ponen en el debate la sostenibilidad del sector. Entonces, Andrés, quisiera tu percepción, tú que además trabajas en un operador, ¿cómo percibes a Colombia? ¿Lo ves como un mercado que realmente tiene una madurez regulatoria, o que podría estar en un escenario de estrés regulatorio o riesgo regulatorio, como lo llamaba Daniel, con todas estas medidas tributarias? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo creo que nosotros seguimos siendo un mercado, o uno de los mercados más maduros de la región, y esa, digamos que esa coyuntura fiscal no nos quita la madurez, pero no quiere decir, el que no nos la quite no quiere decir que lo que estamos viviendo en Colombia no sea extremadamente difícil para las compañías. Creo que estamos en un momento de absoluta incertidumbre para cada una de las compañías que trabajamos en estos temas. Nosotros llevamos desde el 2025 con diferentes regulaciones que ninguna ha sido clara. Intentan sacarnos un proyecto de ley que no funciona, que pues al final del día lo niegan, pero entonces el gobierno decide por medio de otros métodos poner los impuestos. Y todos estos impuestos al final del día tienen que ser revisados por la Corte Constitucional. Entonces la Corte se demora en tomar decisiones, y todo esto genera mucha incertidumbre en cada uno de los operadores. Los operadores a veces no saben cómo actuar, cómo hago con esto, y cuando ya logran tomar una decisión y decir ahora vamos a hacer esto, pues resulta que a los 2 meses vuelven y nos cambian. Suspenden un decreto porque lo consideran, pues porque todavía no sabe si es constitucional o no, y el gobierno saca a los meses otra vez otra regulación, y al mes vuelven y nos ponen otro impuesto. Entonces, digamos que esta incertidumbre lo que termina haciendo es que pues las compañías no sepan cómo actuar. Y digamos que, por ejemplo, mi compañía es una empresa que no es colombiana. Lograrle explicar esto a una persona que vive en Estados Unidos es prácticamente imposible. Lograrle decir a alguien, es que hoy tengo esto, mañana no sé qué va a pasar, pero pasado tampoco. Y yo sí creo que esa incertidumbre no la vamos, o sea, en algún momento tenemos que lograr que la seguridad jurídica funcione en Colombia, si no va a ser muy difícil para las compañías.
Gracias, Andrés. Sí, los abogados hemos estado ocupados, nos han mantenido ocupados aquí en Colombia. Lorenzo, quisiera ir contigo porque Brasil hoy es uno de los mercados más apetecidos en la región por su tamaño, por los avances también en materia de regulación. Desde enero del año pasado se empezaron a concesionar las licencias. Después de un año, cuéntanos cómo va el mercado en Brasil, qué tan efectivas también han sido esas medidas que a nivel regulatorio se implementaron en materia de control a la ilegalidad. Muéstranos acá, cuéntanos cómo van. Gracias, Tatiana, por la invitación y por todo. Pero bueno, yendo directo, antes, yo Lorenzo, soy abogado especializado en Derecho de Competencia y Regulación Económica en Brasil y también estudio, soy director ejecutivo del Instituto Brasileño de Competencia e Innovación, donde pero bueno, yendo a tu pregunta, en estos 8 meses pasamos de una medida provisoria en Brasil a una norma legal que mueve, y a un mercado concreto que mueve más de 35.000 millones de gross revenue, con más de 80 operadores licenciados, cada operador con 3 marcas, sites con dominios específicos, BetPR, y una plataforma centralizada de también, claro, la regulación incluye, por ejemplo, normas infralegales como que vinieron después de la creación de una secretaría específica, la SPA, la Secretaría de Premios y Apuestas. Entonces tenemos 25.000 sitios que fueron bloqueados y una plataforma centralizada también de autoexclusión para los consumidores. Somos uno de los más grandes mercados de apuestas online del mundo, pero el balance no es unánime, porque tenemos también no es una agencia porque no es gubernamental, pero es un consejo de autorreglamentación que se llama CONAR. El CONAR notificó más de 43 marcas por publicidad irregular, por ejemplo, ¿no? Entonces el balance real es un avance normativo institucional impresionante, pero con desafíos principalmente en relación al enforcement contra las plataformas ilegales. Yo podría, si me permitierais, gustaría de explicar el marco normativo, pero no sé si tenemos tiempo para tanto. Creo que no. Yo creo que no. Pero algo adicional, digamos, referente a eso que quieras destacar. No, podría explicar todo, Marco, con las normas infralegales, pero creo que no había tiempo para tanto. Bueno, sí. Gracias, Lorenzo. Yamile, voy contigo porque Dominicana está también, digamos que, arrancando o haciendo esa transición, ¿no? En materia del juego online. Hoy tienen una norma, digamos que les da ese cimiento jurídico para poder operar. Quisiera que también nos contaras un poco cómo ha sido esa transición, teniendo en cuenta que en Dominicana es tan fuerte la operación en el canal de retail. Primeramente, como abogada de la industria de gaming, valoro muchísimo estos espacios que nos permite a nosotros todos aprender, no solamente de la parte legal, sino de la juego responsable, innovación de cada una de nuestras jurisdicciones. Fíjate, en el año 2024, la República Dominicana impulsó el juego, la nueva resolución sobre el juego de azar por Internet. Entonces, la parte del retail con el juego online va mucho de la mano, no compiten entre sí. ¿Por qué? Porque el retail es donde va el usuario, la tradición de la jugada en físico. Y en la parte online, entonces ya lo que viene es con la trazabilidad, la innovación. Va mucho de la mano. Entonces, también el año pasado, el presidente de la República presentó un nuevo proyecto de ley a todo el sector de juegos de azar. Lamentablemente el año pasado perimió, no se pudo presentar. Sin embargo, por la necesidad que tiene el país, fue presentado nuevamente y esperando que en esta nueva legislatura en el Congreso sea aprobada, pero aprobada que esté de acuerdo con la operatividad de cada rubro del sector de juego de azar. Okay, gracias, Yamile. Fernando, México igualmente es
es un mercado enorme, ¿no? Pero tiene un contraste porque es un mercado muy grande a nivel operativo, digamos que también hay muchos desarrollos, ¿no? Pero tienen una norma desactualizadísima. Entonces, un mercado muy grande con una norma pequeña. ¿Dónde tú crees que está el mayor desafío de México en este momento, o el cuello de botella, más bien, para que no sea, digamos, que no se potencialice el mercado como realmente debería ser? ¿Crees que está en la ley desactualizada, el reglamento que no existe en detalle? ¿Dónde está? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Tatiana, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar aquí y aprender de todos ustedes, ¿no? Respecto a tu pregunta, sí, creo que no es novedad que México hoy en día tiene un marco regulatorio bastante desactualizado. Hay una carencia de regulación. Estamos hablando que la ley de juegos y sorteos data de 1947 y el reglamento del 2004. Naturalmente no hay muchas disposiciones en materia de online. Entonces el cuello de botella, en mi opinión, pues es una combinación de varias cosas, ¿no? Empezando primeramente por la desactualización del marco legal, que al no existir una licencia, un permiso específico para online, pues ha derivado en un modelo que malamente se conoce como el famoso modelo de la renta de licencia, ¿no? O el regulatory vessel en inglés. Esto ha propiciado, pues, que permisionarios mexicanos mantengan el control sobre la operación de sitios web de apuestas sobre la base de un solo artículo del reglamento, lo cual es, pues, no tiene cabida, ¿no? en un país tan grande como lo es México. Por otro lado, lo que suma al cuello de botella es el propio contexto político, que actualmente y de los últimos 2 sexenios para acá, la política es de no más permisos, ¿no? Entonces, pues ahí está también parte de ese cuello de botella, lo que pues desincentiva el mercado regulado. En un tercer lugar, otro aspecto que suma al cuello de botella, pues tenemos que en 2023 se hizo una reforma al reglamento de la ley de juegos y sorteos, que la verdad no fue benéfica. Se quitó la figura de los operadores autorizados. Para los que, en un poquito de contexto, el operador autorizado es como un sublicenciatario, ¿no? Entonces se elimina esa figura, se restringen el alcance de ciertos juegos de casino. Entonces, pues en mi opinión, y creo que en la de todos, fue un retroceso, ¿no? Aunado a eso, el tema fiscal, que para hablar de impuestos de gaming en México necesitaríamos 3 foros. Definitivamente es algo que requiere muchísima atención. Hoy en día el gobierno tiene los ojos puestos sobre los casinos físicos y ahora sobre el online, pero la técnica legislativa es deficiente. Estamos hablando que el gaming tax o el IEPS, para ser precisos, es un impuesto que para 2026 subió de 30%, que ya es elevadísimo, a un 50% de GGR. Es altísimo. A eso le sumas obviamente impuestos sobre la renta, corporate tax y otros impuestos locales, ¿no? Entonces mata la operación. Creo que pues por ahí va también gran parte del problema que mencionas, ¿no? Entonces, pues digo, me podría extender mucho más porque México da para mucho más, pero ahora sí que por preservar el tiempo de los demás me quedo con eso. Gracias, Fernando. Bueno, hasta ahora ya digamos que nos ubicamos un poco de cómo van estos países en materia de regulación. Y hablando de regulación, pues un punto que cada día uno ve que los gobiernos vienen incorporando en sus marcos regulatorios es todo lo relacionado con la protección al consumidor, que va muy de la mano con toda la materia o con toda la política de juego responsable.
Y en este sentido vemos que las regulaciones han venido incorporando lineamientos específicos en esta materia relacionados con temas de autoexclusión, límites de depósito, límites de pérdida, protección a menores, controles a la publicidad, etc. Quisiera que de pronto hiciéramos ese análisis, porque digamos que podría uno pensar que puede haber una tensión en esta materia. ¿Y por qué? Porque mientras los mercados sigan avanzando hacia estándares más estrictos en materia de protección al consumidor, también surge esa preocupación de que una sobreregulación pueda llevar al otro escenario, ¿cierto? Y en este sentido, Andrés, quiero empezar contigo, ya que destacas que Colombia sigue siendo uno de los mercados más maduros, ya después de 9 años que lleva en implementación nuestra operación bajo este marco regulatorio, y donde ya tenemos datos reales en materia de autoexclusión puntualmente. Quisiera que nos dieras tu percepción de cómo ves esta data. O sea, digamos que uno podría pensar que realmente la herramienta es efectiva en el ámbito como tal del juego responsable, o podríamos pensar que los altos índices de autoexclusión podrían generarnos otro tipo de alertas relacionados con índices de juego problemático. Pues mira, yo sí creo que tiene una señal de madurez. O sea, que al 2025 240.000 cuentas hayan solicitado voluntariamente tu exclusión, demuestra definitivamente que en nuestro mercado legal existen herramientas reales que funcionan. Ahora, diciendo eso, cuando uno habla de 240.000 cuentas, uno pensaría que eso es un montón. Realmente, si uno lo mira en Colombia, estamos hablando de que en Colombia hay más o menos 11 millones de cuentas. De esas 11 millones de cuentas estamos hablando de un 2%. Entonces, eso demuestra que la mayoría de los colombianos definitivamente jugamos por lo que se debe jugar, que es divertirse. Pero de todas maneras, cuando uno habla de 240.000, ve que es un montón. Y entonces a eso sí creo que toca hacerle algo adicional. Y ahí cuando uno lo mira con los expertos en compliance y en ese tema, creo que al final del día el problema de fondo es que Colombia, la exclusión opera es en cada, o sea, cuando yo me mando a excluir, me excluyo en cada uno de los operadores. No funciona como un solo modelo donde cuando yo me excluyo de todas. Y creo que es ahí hacia donde nosotros deberíamos estar yendo, es buscar que cuando alguien hace una autoexclusión sea en una sola plataforma, que las incluya todas y no viceversa, donde termina siendo pues como una puerta giratoria, donde el día de mañana yo me excluyo de una, pero sigo jugando en las otras. Entonces creo que es ahí a donde nosotros debemos girar ya con la madurez que tenemos hoy en día. De acuerdo, gracias Andrés. Lorenzo, Brasil, digamos que en su regulación también ha sido muy explícito en establecer reglas claras en materia de juego responsable. Cuéntanos, digamos que en este ámbito, ¿qué destacarías, ¿no? de ese marco? Bien, creo que estándares altos son, no necesariamente asfixian el canal legal. Cuando están bien implementados, este es el problema. Con estrategias complementarias pueden entonces fortalecer el canal legal frente al ilegal, incluso. ¿Por qué? Porque la principal ventaja competitiva creo que es un operador regulado frente a uno ilegal, no es la publicidad, es la confianza. ¿No? Y la confianza se construye con protección efectiva del jugador. Dicho esto, Brasil está encontrando un punto de equilibrio. Y tenemos 3 capas legales. La primera es 3 capas de regulación protectiva. La primera es la ley 14.790, que prohíbe publicidad que use, por ejemplo, celebridades sugiriendo éxito vinculado a apuestas.
que haga alegaciones infundadas, por ejemplo, que presente apuestas como alternativa de empleo. Y la segunda es reglamentaria, la portaría 1231, establece responsabilidad solidaria en toda la cadena por toda publicidad irregular. Y la tercera, autorreglamentaria. Y en materia de juego responsable también, la normativa brasileña establece múltiples herramientas obligatorias, como por ejemplo límite de depósito, límite de pérdida, límite de tiempo y alertas de sesión, autoexclusión, tanto individual como también centralizada y general para todas las plataformas. Y es eso. Okay, gracias, Lorenzo. Yamile, hablamos anteriormente de esos primeros pasos que está dando Dominicana en juego online. Concretamente, en relación con juego responsable, ¿la regulación establece postulados específicos o en la práctica estamos viendo es que las empresas operadoras, como la mayoría son internacionales, se están autorregulando en esta materia? Voy a ser bien breve. 20 minutos allá abajo es muchísimo, aquí arriba es poco. En el tema del juego responsable, lo vimos en la resolución que emitió el regulador con el tema online. Hay un acápite bien pequeñito. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos operadores internacionales en los casinos y dentro de sus políticas está el tema del juego responsable, entonces ellos lo incluyen. Ahora bien, en este año estuvo en vista pública el tema de la resolución para la implementación del juego responsable en República Dominicana. Vamos a ir avanzando poco a poco para llevar a cabo y estar alineados con todos los estándares internacionales. Gracias, Jan. Fernando, cierro contigo. Ya nos hablaste anteriormente de lo desactualizada que está la norma mexicana. Podríamos decir que, ¿cuál es el reto? O sea, en ausencia de esa norma específica, ¿cuál es el reto en defensa o en protección al consumidor y al usuario en la operación? Yo pienso que en primera pues sería ampliar la regulación en materia de juego o más bien crear, porque al día de hoy no es como que exista regulación en materia de juego responsable. Hoy por hoy el juego responsable es una cuestión autorregulada en México. Ahora sí que cada quien impone sus propias políticas. Muchos operadores, al ser extranjeros, ya cuentan con ciertos estándares que replican en México y como la legislación es flexible, pues bueno, se vale, ¿no? Pero pues también se presta para otras cosas no tan buenas, ¿no? Como es el hecho de, al ver que no hay regulación, pues bueno, entonces no tengo yo requisitos que cumplir. Y justo tenemos un cliente en el despacho que una vez me hacía la consulta de, oye Fernando, en materia de juego responsable, ¿qué opciones tengo que ofrecerles a los jugadores? Necesito forzosamente ofrecer en el sitio web una sección para que ellos, o un correo. Y yo le decía, pues mira, la verdad es que tú puedes, no hay requisitos técnicos específicos. Nosotros recomendamos que sí les ofrezcas una sección de juego de aquí y allá. Y la realidad es que él me devuelve la pregunta, una pregunta al cliente, me dice, oye, ¿podemos no poner nada? Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, te digo, también se presta mucho para eso. Yo creo que ese es el reto más importante, el no permitir que cada quien haga lo que le plazca, ¿no? Porque mientras unos sí van a cumplir y a adherirse a ciertos estándares, buenas prácticas internacionales, pues otros a lo mejor no tienen esa buena voluntad. Bueno, nos quedan muchos temas pendientes por hablar en materia de regulación, pero lastimosamente no tenemos tiempo, pero creo que la gran conclusión del panel es que la región sigue avanzando en materia regulatoria y el gran reto o el gran desafío que tenemos es lograr ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre establecer condiciones respecto del control, pero que esto no afecte el crecimiento, entre la protección del jugador, pero también entre la competitividad, entre la innovación, pero también manteniendo seguridad jurídica. Y quisiera cerrar con esto, porque si regulamos poco, perdemos control, pero si regulamos demasiado, perdemos mercado.
Muchas gracias para todos.